call is now being recorded. Muy buenos días, estimados jóvenes. Sean ustedes bienvenidos al curso de intervención social. Bienvenidos al curso de práctica de la intervención social de caso y familia, cuyo código es FE 459. Gracias a Dios, el día de hoy pues estamos abordando la semana número 2 y el tema que vamos a estar compartiendo es el aprendizaje crítico de particularidades del método de trabajo social y el desarrollo profesional logrado. Mi nombre es Patricia Caño y es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Como ustedes se dieron cuenta al inicio, pues siempre vamos a estar compartiendo este recordatorio de la asignación de cursos, muy importante tomarlo en cuenta. Y de igual forma la boleta de inscripción, pues ustedes conocen muy bien y saben ingresar a la plataforma de la Universidad Rural, en donde nosotros, pues ahí está el link para poder descargar la boleta e ingresar los datos, en este caso la boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales. Les recuerdo nuevamente que es muy importante poder ingresar a la clase del presente curso a través del correo electrónico de la universidad. Permitirá el ingreso. Solo eso es una pequeña recomendación, ya que veo que están tratando de ingresar a través de otros correos que no son de la universidad. Luego de esta breve introducción, bueno, vamos a dar un tiempecito porque veo que aún están tratando de conectarse. Entonces, así como que es un poquito incómodo estar ahí. Inicio muy bien. Feliz domingo para cada jornada. Puede que cansada. Me imagino que ustedes han de tener una jornada laboral entre semana y puede que el día domingo sea un día de descanso en la parte laboral y que para ustedes pues, sea un día de gran sus estudios. Nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno, hemos dado un par de minutos, entonces continuamos, ya que para nosotros el tiempo es oro. Objetivo del día de hoy, ¿cuál es el objetivo de la clase? Establecer la importancia del aprendizaje crítico en los diversos contextos del trabajo social y su relación con el ejercicio profesional del trabajador social. Vamos a estar abordando lo relacionado en cuanto a un aprendizaje crítico, en cuanto a un pensamiento crítico, el conocer los diferentes contextos del trabajo social y la relación que conlleva en cuanto al ejercicio profesional. Cuando se está en campo,
según los casos, según la unidad de casos, o ya sea grupos más grandes, grupos de área comunitaria o rural, independientemente, no necesariamente tiene que ser un área rural, sino que ya el trabajo va a ser de manera grupal. También ahí se van a utilizar pues diferentes instrumentos, diferentes herramientas para poder obtener la información que en su momento nosotros necesitamos para poder brindar o darle una solución pues a la problemática identificada. Bueno, iniciamos con nuestro pensamiento crítico. Vemos que hay varias personas conectadas, qué bueno, bienvenidas. Retomando nuestra clase de un pensamiento crítico, se nos dice, según la bibliografía, que el pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Adopta datos, evidencias, argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. En el pensamiento crítico, si vemos la información bibliográfica y ya nosotros con nuestras propias palabras construimos ese pensamiento, podríamos decir que el pensamiento crítico es toda aquella capacidad de poder formular nuestras propias ideas, de poder a través de la información, como bien lo vemos acá, dice que vamos a adoptar datos, evidencias, el contexto social, cultural es sumamente importante para poder pues obtener ese pensamiento de cada uno de nosotros. El pensamiento crítico es muy puntual y acá vamos a utilizar nuestro respectivo puntero. Acá el pensamiento crítico es muy claro en decir y darnos esa claridad de qué es un pensamiento crítico. Primero que nada, bueno, antes de poder abordar estos puntos para que no esté solo yo aquí hablando, me gustaría que alguien de ustedes pudiera participar y decirme con sus propias palabras qué es para usted el pensamiento crítico. Vemos que acá tenemos en la diapositiva pues una definición, pero me gustaría conocer el punto de vista de ustedes. Así que yo voy a dejar la palabra de manera voluntaria. Si en dado momento vemos que no hay participación, pues entonces acá tengo la oportunidad de ver quiénes están conectados y ya pues llamarles por su nombre para poder pedir estos aportes. Así que bienvenidos y rompamos ese hielo del día de hoy. Pues prácticamente ya estamos mediodía, ya como que el día un poquito más caluroso y ya es otro tipo de clima que nos da. Así que bienvenido quien quiere aportar hacia el pensamiento crítico con sus propias palabras en base a su experiencia o definición. Vamos a ver, acá nos está escribiendo una compañerita, dice... Buenos días, Lika. Buen día, Kimberly, bienvenida. Buenos días. Para mí el pensamiento crítico puede ser como un proceso, ¿verdad? En el cual nosotros tal vez nos dicen que la taza es amarilla, ejemplo, ¿va? Pero nosotros la estamos viendo de otro color, entonces nosotros podemos decir, no, pero la taza puede ser anaranjada, ¿va? O sea, nosotros tenemos nuestro propio criterio, no nos dejamos llevar por lo que otras personas dicen o hagan, ¿verdad? Tenemos eso de que es nuestro, o también de poder adaptarnos a lo que dicen las demás personas sin perjudicarlas. Exactamente, así es. Gracias, Kimberly. ¿Alguien más que quiera aportar? Fíjense que estoy viendo acá un mensajito y me dice Beverly Gabriela que en ciertos momentos como que la señal se va y se escucha entrecortado. No sé si ustedes tengan ese problema. Yo pregunto porque no sé si de repente es la señal de acá conmigo o puede que también sea problemas de señal con la compañerita
A ver, si en algún momento ustedes escuchan esto entrecortado, pues me lo hacen ver, por favor. Gracias. Bueno, retomando nuestro pensamiento crítico, la compañera Kimberly, ella fue muy clara en decirnos la definición con sus propias palabras. Y es que a esto vamos con el pensamiento crítico, lo que nosotros podamos pensar, lo que nosotros podamos ver, la conclusión que usted pueda tener o su propia definición. Por ejemplo, el pensamiento crítico, y retomando el ejemplo de Kimberly en cuanto a una taza, a ustedes le pueden decir, mire, aquí está este objeto, me puede definir cómo lo ve o qué características puede encontrar o qué usos le puede dar a conocer. Entonces, las personas pues pueden darle diferente definición o diferente uso según su punto de vista. Y el pensamiento crítico es muy puntual cuando nos dice que valora y respeta la postura de terceros. Por ejemplo, en algún momento creo que todos hemos tenido la oportunidad en debatir algún tema o alguna corriente en específico. Sin embargo, pues cada uno damos a conocer nuestros aportes. No vamos a pretender que todas las personas puedan tener la misma ideología suya o puedan tener la misma idea de determinada situación. En algún momento coincidan, vayan hacia un mismo objetivo y de a conocer diferentes actividades. Entonces vamos a respetar la postura del tercero, no vamos a pretender, no, es que usted tiene que tener mi ideología o pensar o hacer como yo lo veo o como yo lo defino, no, vamos a ser así que muy respetuosos en cuanto a las posturas de un tercero, entre otros. Apertura a lo diferente, comunicación y creatividad. Cuando vemos la apertura a lo diferente, acá yo quiero ver esta parte, por ejemplo, voy a colocar aquí mi plumón. Apertura a lo diferente, para nosotros, ¿qué es o qué significa? Me gustaría que por favor compartiéramos. Alguien que no sea Kimberly, agradezco la intervención de Kimberly, pero la idea es que todos podamos interactuar. Licta, buenos días. Buen día. Cuando dice apertura a lo diferente, creo, ¿verdad? Que puede ser aceptar nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿verdad? Estar abiertos a diferentes cambios de conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Es aceptar, tal vez nosotros tenemos alguna idea y otra persona nos da un mejor conocimiento, ¿verdad? Ya estamos aceptando la diferencia que hay o los cambios que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? Es aceptar que la realidad o los conocimientos, el lugar o aceptar nuevas ideologías. Puede ser, no sé. Así es, Jenny. No, estamos bien. Miren que la idea es que todos vayamos aportando porque cada día vamos aprendiendo diferentes aspectos en nuestra vida. Y eso es una característica que define al ser humano. Entonces, retomando en cuanto al pensamiento crítico, la apertura a lo diferente. Jennifer tocó un punto muy especial. En la actualidad, nosotros, ustedes están siendo formados. Bueno, permítanme, me dice, les voy a leer acá. Me dice Ailén que, buenas tardes, se escucha entrecortado y a veces como que se pausa. No sé si todos tienen este problemita, este inconveniente. Yo pregunto para poder encontrarle una solución a lo que es la red. Sí, licenciada, mucho se entrecorta. Bueno, lo vamos a retomar entonces. Permítanme un momento. Voy a ver acá. Creo que en esta área, como que la cobertura del internet no es muy buena. Entonces vamos a activar
el plan B, ¿verdad? En contingencia, según la administración. Nos dicen que debemos de tener un plan B y si se puede hasta un C. Permítame un momento, yo voy acá para otra red para no tener pues esos problemitas de Ahí estamos. Creo que hoy sí tenemos full señal. Tuvimos que colocar algo diferente acá. Bueno, ahora sí, ¿sí me escuchan, compañeras? Ya no, se escucha entrecortado. María Rebeca, creo que me había dado soporte. Ahora sí, Linda. Ahora sí, gracias, muy amable. Cuando sea así que ustedes Ahora sí, están Linda. entrecortados. Yo sí Gracias, escucho muy bien. amable. Gracias. Cuando sea así, ustedes háganmelo ver y yo tengo que ver cómo soluciono lo de la señal. Bueno, retomando lo del pensamiento crítico, nos dice Jennifer, creo que era la compañera que hizo, tocó un punto muy importante, la apertura a lo diferente. Nosotros estamos siendo formados, cada día aprendemos, el ser humano es una característica, cada día aprende algo diferente. Okay. Fuera del aprendizaje, nosotros, ustedes están en un área de trabajo social. Estamos en un área social específicamente. Un área en donde día con día nosotros compartimos con el ser humano. Necesitamos compartir, no podemos aislarlo. Y previo a ello es la apertura a lo diferente. En la actualidad hay nuevas corrientes, hay nuevas ideologías. Por ejemplo, si nos vamos al año... ¿Sí, Evelyn? ¿Levantó la manita? Bueno, creo que la manita la pasó trayendo por ahí. Bueno, como yo les decía, en la actualidad... Sí, Linda. ¿Sí? ¿Había levantado la manita, mi niña? Así es. Sí, buena tarde, compañeras. Sí, yo quería agregar una opinión más acerca de lo que dice la apertura a lo diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de apertura, por ejemplo, si yo hablo de una pintura abstracta, por ejemplo, yo la puedo ver desde un punto de vista, ¿verdad? Pero como dice, hay que respetar el pensamiento crítico de los demás, porque desde el ángulo que yo lo veo, yo puedo ver y sentir qué me transmite la pintura, ¿verdad? Pero mi compañera lo puede ver desde otro punto de vista y pueda que ella no vea lo mismo, ¿verdad? Es una manera, ¿verdad?, de cómo respetar lo que todos piensan acerca de cierto objeto, porque no es lo mismo ver que observar, ¿verdad? Cuando decimos ver, solo vemos de vista y cuando observamos, pues nos ponemos fijamente, ¿verdad?, a observar cada detalle de dicha pintura, como es el ejemplo que yo expongo, ¿va? Porque una pintura abstracta tiene mucha creatividad y puede transmitir diferentes cosas, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto. Así es. Gracias, Evelyn, muy amable. Entonces vamos a todo esto del pensamiento crítico, la apertura a lo diferente. Por ejemplo, si vamos a los años 80, 90, por ejemplo, la música en la actualidad, el tipo de música, el tipo de género que existe, la apertura a lo diferente en nuevas ideologías, nuevas corrientes, el estar abiertos, estar actualizados en determinado momento. O sea, sí escuchamos, sí comparto esta parte, no comparto esta ideología. Un 50% para mí es aceptable, mientras que para otra persona puede que sea un 100%. Entonces, el pensamiento crítico hace énfasis en estas áreas. El pensamiento crítico enfatiza la comunicación y la creatividad. Por ejemplo, si en determinado momento yo veía un ejemplo años atrás que era un mito, e incluso en la actualidad existen muchos mitos, por ejemplo, del incesto, algo tan
Por ejemplo, el poder hablar de salud sexual y reproductiva en un establecimiento, de cómo de hablarle a los jóvenes, bueno, que es un desarrollo físico, psicológico, toda esta parte que conlleva la adolescencia, los cuidados para las niñas, para los niños, para los jóvenes, incluso la parte de lo que viene a ser relaciones sexogenitales, el poderse cuidar, el poder utilizar un método, cómo poder prevenir una infección de transmisión sexual. Hay establecimientos que están abiertos a recibir este tipo de capacitaciones de divulgación. Por ejemplo, si vemos, esto es un programa de salud sexual y reproductiva del área de salud, o sea, como tal, como el ministerio, que va y divulga esta parte, tiene comunicación, el área preventiva, o sea, tiene que tener esa creatividad, ese tacto para poder dar a conocer la información, evitar el morbo, porque cuando usted está platicando con los jóvenes, surgen dudas y morbosidad y entre otros. Entonces, estar preparados como profesionales para dar a conocer este tipo de información, la apertura a lo diferente, respetar, comunicación, creatividad y todo lo que conlleva un pensamiento crítico, proceso intelectual y perceptivo que se pueda tener. También nos dice que el pensamiento crítico une distintas dimensiones de lo humano, o sea, siempre en el ser humano, en el individuo, siempre va a resaltar estos elementos, estas dimensiones en cuanto a lo humano, lo social, o sea, no podemos aislarlo, no podemos pretendernos y decir, ya no voy a ser una persona social, me voy a alejar, mejor me quedo en casa, por ejemplo. Ahora, por cuestiones de pandemia, pues ha costado un poquito esta parte, ya que como seres humanos pues estamos acostumbrados a relacionarnos, un círculo de amigos, amigas, que un cafecito, incluso la familia. Entonces, vemos esta parte del pensamiento crítico que hace énfasis en estas dimensiones, en lo social, lo cultural, el poder, cada ser humano tiene una cultura, una cosmovisión, y cuando nosotros estamos en campo, cuando estamos fuera, no podemos aislarnos de esta parte, del contexto de la unidad de casos, entre otros. El pensamiento crítico nos dice específicamente que este tipo de postura propia, su definición, el argumento, lo que usted pueda tener. Pero también nos dice que el pensamiento crítico, en este caso, vemos que existe un desarrollo del pensamiento crítico. ¿Cómo es que se va desarrollando ese pensamiento crítico? Bueno, se va desarrollando a través de las siguientes palabras que nosotros pudiéramos ver, bueno, son palabras, son frases, o como usted quiera verlo. El desarrollo del pensamiento crítico dice que en el ser humano se va desarrollando día a día a través de la curiosidad. A través de la curiosidad, saber qué es, qué significa este tipo de ideología, de corriente, por ejemplo, indagar, ir más allá en cuanto a la curiosidad. Eso nos dice un pensamiento crítico. La autonomía, en este caso vemos que es autónomo específicamente, es flexible, o sea, existe cierta flexibilidad, no es radical en cuanto a su ideología, en cuanto a su pensamiento, sino que va a existir cierta flexibilidad ante la situación, ante las corrientes que en algún momento se puedan ir dando. También existe el área de razonamiento. Existe determinado razonamiento en el pensamiento crítico, la argumentación, o sea, en determinadas carreras, por ejemplo, necesitamos, nos vamos al área de investigación, el área forense, entre otros, necesitan argumentos, necesitan evidencia, necesitan un soporte que permita decir sí. La escena de crimen fue esto, vemos que hay, por ejemplo, casquillos, o qué tipo de evidencia se encontró, argumentación, determinados argumentos para poder defender su desarrollo. Y sobre todo, creatividad, la creatividad en cuanto nosotros podamos dar a conocer
nuestro pensamiento, nuestra idea. Como decía una de las compañeras, el hecho, cada persona vemos que es un mundo totalmente diferente. Cada persona tiene una ideología. Sin embargo, pues vamos a convivir, vamos a respetar, lo vemos de diferente punto de vista, y que el pensamiento crítico hace mucha énfasis en esta parte de poder respetar las ideas del tercero. Esta forma de pensamiento crítico nos permite, ¿qué es lo que nos permite esta forma? Y en esta parte, para no estar solo yo aquí hablando, me gustaría que me pudieran apoyar con la lectura en cuanto a la forma del pensamiento crítico. ¿Qué nos permite este tipo de pensamiento? Sí, Flor de María, adelante. Sí, licenciada. Esta forma de pensamiento permite tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar, evaluar información de los medios. Gracias, muy amable, Flor de María. Tan linda que como que tiene compañía de periquitas, tiene aves, se escucha que hay aves ahí con ustedes. Gracias, Flor de María. La forma de pensamiento nos va a permitir tomar nuestras propias decisiones. Era lo que decía la compañera que nos daba el aporte cuando iniciamos con esta parte del pensamiento. Tomar nuestras propias decisiones. Yo no voy a tomar una decisión que no es mía, una decisión que porque me dijeron que yo lo hiciera, lo voy a hacer. Por ejemplo, bueno, vamos a un sendero y usted se va a tirar de la parte más alta. No, yo voy a tomar mi propia decisión. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida, para mi futuro? ¿Qué misión, qué visión tengo yo? O sea, son mis decisiones. Sabiendo que las decisiones que cada uno de nosotros vamos a tomar en determinado momento van a ser decisiones que nos van a traer en algún momento cuestiones negativas, nos van a perjudicar, o puede también que este tipo de decisión que se haya tomado pues sea una decisión positiva y con ella traiga triunfo, traiga éxito, infinidad de cosas. Entonces, el pensamiento permite esta parte de la toma de decisiones, solucionar problemas. Esa es la idea también de un pensamiento crítico, el poder planificar proyectos. Claro está, nuestro proyecto de vida, el proyecto de vida que usted tiene. Cuando ingresaron, por ejemplo, puede que sean proyectos de años anteriores, usted dijo, bueno, voy a ingresar a la unidad de básico, a diversificado, me gustaría seguir determinada carrera, ya estando en diversificado, quiero continuar estudios universitarios o sigo un bachillerato para poder continuar la universidad. Entonces, vemos también cómo esta parte de poder planificar los proyectos, este proyecto de vida. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué profesional desea ser? ¿Cómo desea manejar el ámbito familiar? Si a futuro usted tiene planificado hacer una vida, como vemos, la vida o el desarrollo del ser humano, poder hacer una vida con una pareja, poder reproducirse, dijeran esta parte, poder tener familia, entre otros. O sea, es planificar proyectos. Eso nos lo permite el pensamiento crítico en esta parte. Argumentar tu postura. O sea, tener una postura, una definición, un concepto ante determinado objeto, ante determinada situación, ante determinada corriente o ideología. Comparar y contrastar, evaluar información de los medios. El pensamiento crítico nos llama a la reflexión. Evaluar la información, evaluar qué es lo que yo he estado haciendo. Es como que una parte de nuestra conciencia, si pudiéramos verlo desde este punto de vista. Bueno, qué se ha estado haciendo, qué medios, qué hemos estado haciendo, qué no hemos estado haciendo. Entonces vemos que el pensamiento crítico al final es amplio. Una vez nosotros tengamos claro qué es un pensamiento crítico, de la forma en que se va desarrollando, qué es lo que nos está permitiendo, entonces nosotros podemos hacernos la siguiente interrogante o la siguiente pregunta: ¿cómo ponerlo en práctica?
¿Cómo yo voy a poner en práctica este tipo de pensamiento? Y para ello nos dice acá la definición, nuestra presentación, cómo ponerlo en práctica, ¿ok? A través, escuchando sin perjuicios, o sea, una escucha activa, es una caracterización del ser humano, escuchar sin perjuicios. Usted va a escuchar a la persona, el lugar en donde se encuentra, y como decía, bueno, en determinado momento tomar lo positivo así, esto me parece, lo voy a poner en práctica, esto no, lo voy a desechar. Revisando siempre tus ideas. Hemos hablado, por ejemplo, y esto se da mucho en el proceso de comunicación, revisar nuestras ideas, se dice antes de hablar, antes de que yo hable, exprese mis palabras o determinado mensaje ante un público, ¿qué es lo que yo voy a decir? Que tengan lógica, que no sean solo hablar por hablar, sino que se exprese de la mejor forma sin hacer sentir a alguien más, por ejemplo, sin esta parte de poder ofender. Analizar y cuestionar lo que se presenta como certeza irrefutable. Entonces, son partes del pensamiento crítico, cómo ponerlo en práctica. De igual forma, el pensamiento crítico hace énfasis en dos aspectos. Primero que nada, el ejercicio de preguntar continuamente. Estar ahí en este ejercicio de preguntar a través de los aspectos que ya hemos visto, también es clave para crear abordajes que permiten plantear interrogantes nuevas. Vamos con ideologías, con puntos de terceros, entre otros. Una vez nosotros tenemos ya determinado el pensamiento crítico y todo lo que conlleva lo que hemos estado abordando en esta clase, vemos qué es el trabajo social crítico. Nos dice que un trabajo social crítico, en este caso un trabajo social crítico, es un trabajo social que se enfrenta con su quehacer en la búsqueda de la necesidad concreta de su acción. Es un trabajo social que busca actuar con conocimiento de causas y para ello no se detiene en la inmediatez de las formas, sino que busca trascenderlas. Y acá me voy a detener yo por un momento. La intervención de dos compañeras. Para nosotros, para usted, según la definición, según su experiencia o el conocimiento de lo que usted quiera aportar, ¿qué es el trabajo social crítico? Dejo el tiempo. ¿Qué es el trabajo social crítico, compañeras? Respecto a la pregunta, creo yo de que, como dice ahí, que busca, ¿verdad?, la necesidad, y uno como trabajador social, pues busca darle solución de alguna manera responsable y respetuosas a la persona vulnerable para poder, bueno, buscarle solución y aparte, pues, que la persona no se sienta mal para con lo que uno le va a decir o las soluciones que uno le plantea, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Que quiera aportar? Bueno. Vemos acá que trabajo social crítico nos dice, retomando la definición, gracias compañerita por el aporte, que en este caso se enfrenta al quehacer de la búsqueda de una necesidad. Cuando el trabajo social viene, veíamos en clase anterior la historia en cuanto a la beneficencia, la filantropía y todo lo que se venía haciendo con el quehacer, el auge, cómo a finales del siglo XIX, como a principios del siglo XX, inicia esta parte de formar trabajadores sociales, de formar profesionales, la intervención del Estado con las acciones, las políticas públicas y todo lo que conlleva.
A lo que yo voy, en este caso, es trabajo social crítico, la necesidad de la persona. Específicamente, vemos que hay causas y ahí vamos, por ejemplo, metodologías, herramientas de trabajo social, se enfatiza en el problema central. Vemos que hay un problema, entonces hay que identificar ese problema. Una vez se ha identificado, por ende, ese problema está manifestando en determinados efectos, como también causas, entonces ser muy puntuales, aquí nos dicen ser muy puntuales en cuanto a la búsqueda de la causa, en cuanto a una solución inmediata. Entonces, esto es el trabajo social crítico, poder dar una solución a la necesidad, poder capacitar, formar a la persona, a la familia, que al final trabajo social se ha visto como un ente de cambio, en donde estamos enseñando a pescar, no como lo veían corrientes anteriores, que de que ya se le daba el pez, no, totalmente diferente. Y para ello yo les voy a programar en este momento un video que es parte del fortalecimiento del trabajo social crítico, del qué hacer y de todo lo que conlleva la relación en cuanto a la profesionalización, formalización, entre otros. Así que vamos a hacer el respectivo cambio de nuestra pantalla. El Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, CONET, como organismo de carácter académico que trabaja por la cualificación de la formación profesional en trabajo social en Colombia, ha emprendido un proceso de fortalecimiento interno, logrado mediante la participación activa de las unidades académicas del país que lo conforman y el alto compromiso de su Consejo Directivo. Gracias a ello, hoy contamos con un organismo posicionado y con alta incidencia en la toma de decisiones que atañen a la educación superior en trabajo social en el ámbito nacional. ¿Quiénes somos? Somos una organización de derecho privado y carácter académico, constituida por unidades académicas que ofertan el programa de trabajo social en Colombia. Comprometidos con la calidad de la educación en trabajo social, contribuimos con nuestro trabajo a la formación integral de las y los trabajadores sociales. Una formación integral fundamentada en la dignidad humana como principio básico, en perspectiva del logro de la equidad y la justicia social mediante procesos de carácter pedagógico, investigativo y de proyección social que sean responsables y consecuentes con el cuidado que debe tenerse al establecer una relación profesional con las poblaciones, las instituciones, las diversas organizaciones sociales, las familias, los grupos y las comunidades que habitan los territorios locales, regionales, nacionales e internacionales, así como también con la protección del ser del profesional. En esta tarea el organismo enfoca todos sus esfuerzos y recursos. Historia. Con la iniciación en 1951 de algunas escuelas de trabajadores sociales que funcionaban en el país vinculadas a los colegios mayores y toman la iniciativa de construir la Asociación Colombiana de Escuelas de Servicio Social. En ese momento hicieron parte de la creación los colegios Colegio Mayor del Rosario, Colegio Mayor de Cundinamarca, Colegio Mayor de Bolívar y la Escuela de Servicio Social de Medellín. Transformación. A partir de este momento se adelantan procesos de análisis y reflexión para dar a los trabajadores sociales y a esta disciplina social una formación científica que procura un mejor nivel académico y universitario, teniendo en cuenta los procesos de cambio que han surgido en el país a través del tiempo. Cambios que han ido develando todo un escenario ávido de profesionales del trabajo social, en las áreas específicas del desempeño desde esta área del conocimiento. Estos procesos reflexivos han conllevado el desarrollo de habilidades y destrezas que respondan a las demandas y necesidades sociales históricas y emergentes en el territorio nacional. Es así como en 1965 se otorga la primera licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Pontificia Bolivariana y se suma luego la Pontificia Universidad Javeriana abriendo el programa a nivel universitario.
Desde 1963 se estudia la factibilidad de elevar la carrera a nivel universitario, y es en 1964 que las escuelas solicitan al gobierno, con la ayuda de la Federación Nacional de Trabajadores Sociales, ASCUN y el Fondo Universitario Nacional, incorporar las escuelas existentes en el país a universidades debidamente aprobadas. CONEX inicia con varias transformaciones en sus estatutos y finalmente buscando estar acorde con los cambios que se han dado en el sistema educativo y en las estructuras de las universidades, se logra personería jurídica. El CONEX en la actualidad. ¿Por quién está conformado? En la actualidad, el CONEX está conformado por 24 unidades académicas distribuidas en 4 regiones: Caribe, Centro Oriente, Occidente Pacífico y Nororiente. El CONEX realiza anualmente una asamblea ordinaria que expresa las posturas de las unidades académicas frente a los temas de debate, garantizando la reflexión, la participación y la construcción colectiva, aportando así a la alta calidad en los procesos de educación en trabajo social. La red Mitras, los nodos de caso, grupo y comunidad hacen parte de CONEX, el comité editorial, la revista colombiana de trabajo social. Construcción, análisis, estudio y divulgación. En los últimos años, el CONEX ha fortalecido su relacionamiento con los entes territoriales, la política pública y los estamentos educativos, permeando así procesos con el Consejo Nacional de Trabajo Social, la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, FEX, el Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación, ICFES, AEDS, Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, ALAEDS, el Ministerio de Educación Nacional por Ciencias, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el Consejo Nacional de Acreditación en Colombia, CNA, y otras organizaciones del orden nacional e internacional, contribuyendo con el posicionamiento de la profesión en el medio social y académico. La estrategia de encuentros regionales implementada por el CONEX genera valiosos productos, entre ellos, los planes de acción regionales articulados al nivel nacional, proyectando así el cumplimiento de metas y objetivos misionales del organismo a corto, mediano y largo plazo en los ejes de 1. Gestión integral, 2. Gestión de la información y comunicación, y 3. Formación profesional y generación de conocimiento en trabajo social. Bueno, vamos a hacer nuestro respectivo. Bueno, porque en esta parte, con este video podemos ver un poco más allá del trabajo social crítico, de la formación, del auge que ha tenido según las décadas, ha pasado por diferentes momentos y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Perdón. Incluso en su momento en Guatemala, cómo es que se trabaja trabajo social, ahorita por cuestiones de pandemia, pues todas esas actividades presenciales han quedado ahí en un stand-by, pero vemos también cómo esa red, esa unión a través de diferentes países según las directivas, pues están dando a conocer nuevos instrumentos, nuevas modalidades, nuevas metodologías que nos permitan poder trabajar con las familias y realizar una intervención específica en cada una de ellas. Vamos a ver el aprendizaje crítico de particularidades del método de trabajo social. Vemos que el trabajo social, primero que nada, el aprendizaje crítico, vemos que se da el pensamiento crítico y por eso hablábamos iniciamos al inicio con esta parte. En el aprendizaje crítico, que es igual a un pensamiento crítico, también se puede obtener este tipo de métodos, metodologías, técnicas, como queramos verle. Esta parte viene a ser ese soporte, esa plataforma teórica, esa plataforma que nos permite tener un aprendizaje desde una base de la teoría. Nos dan a conocer cuáles son las técnicas, nos dan a conocer qué es un diagnóstico rural participativo, cómo poder hacer un diagnóstico rural participativo, nos dan a conocer un instrumento del estudio socioeconómico que lleva varios puntos, varias áreas de intervención. Qué bonita la teoría.
pero cuando nos toca ir a campo, decimos, bueno, ¿y ahora cómo voy yo a aplicar esta metodología? Bueno, un árbol de problemas nos va a servir para identificar una problemática e identificar una causa como un efecto, entre otros. Entonces vemos cómo incentivar la participación con los grupos, tener ese tacto de poder involucrarlos a que sean parte de ese proceso, de esa identificación del área o del problema que se tiene, que sean ellos quienes en conjunto puedan dar pues esas posibles soluciones ante la situación que está pasando. Entonces, ¿por qué hago yo énfasis en esta parte? Porque vemos al final que esta área del aprendizaje crítico y las particularidades de un método de trabajo social que viene a ser como una plataforma teórica. Y cuando nosotros hablamos de una plataforma teórica, no es más que la base que se nos está dando para el campo del profesional de trabajo social. ¿Qué base existe o qué plataforma teórica nosotros nos estamos viendo? Por ejemplo, vemos acá que en determinado momento se va a dar lo que viene a ser revistas de campo o entrevistas de campo, que en clase nos dicen, nuestra docente nos forma, nos da los instrumentos, las herramientas de cómo poder abordar determinada técnica. Cuando nosotros vamos a campo, vemos que es otro panorama. Familias muy colaboradoras que desean trabajar con nosotros, que dan a conocer, responden a las preguntas, a las interrogantes que se le plantean. Familias también en donde son muy cerradas, en donde desde el inicio que usted llega a tocar la puerta, el timbre, y que usted llega a presentarse, desde ese momento ellos ya vienen y ponen como que una barrera. Como quien dice, es una extraña, ¿qué viene a hacer? ¿Quién la envió? O yo no quiero saber nada con determinada institución, por ejemplo. Entonces, usted va a encontrar de todo un poco. ¿A qué voy yo con estos ejemplos? Retomando esta parte del aprendizaje, la revisión de investigación de campo, cómo poder aplicarlo, las prácticas profesionales. Pues yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de realizar práctica a nivel profesional, unidad de casos, y si han tenido la oportunidad de realizar práctica a nivel comunitario, implementar las diferentes técnicas de campo con grupos. Si también, por ejemplo, según el pensum no nos lo ha permitido, por ejemplo, yo hago la pregunta, si ustedes han tenido la oportunidad también de empezar a ejercer la carrera, de empezar en esta parte a tener ese tacto con las familias, con los grupos. No sé, ¿alguien quiere aportar? Yo doy tiempo. Yo sí he tenido la oportunidad, licenciada. ¿Puede comentarnos al respecto, por favor, compañera? Sí, yo trabajaba para la municipalidad de aquí de mi pueblo y trabajaba ayudando a personas con discapacidad de parte de CONADI. Y sí ayuda mucho quizás este método del que usted está hablando, porque uno tiene que saber cómo llegar a las personas, porque incluso las personas, aunque necesiten ayudas, hay personas de quien dicen, yo no quiero ayuda política, porque ahora todo lo involucran con la política, de que se les va a exponer mucho, ya sea en redes sociales, y hay gente de que no le gusta eso. Entonces uno tiene que saber llegar a la gente, saberle hablar. Incluso hay veces que no se puede usar tanto palabras técnicas o como uno lo aprende teóricamente, porque son personas de escasos recursos y son personas humildes que hay que saberles llegar y platicarles sobre el proyecto que uno lleva para que ellos agarren la ayuda de la mejor manera posible, según a mi experiencia que he tenido yo con respecto a mi trabajo, y ya poderles hacerles el estudio socioeconómico
para gestionarle la ayuda que ellos necesitan. Gracias, Venancia, muy amable, muy enriquecedor su aporte. ¿Alguien más que quiera compartir o aportar? Le doy el espacio a otra compañera o compañero que quiera hacerlo en este momento. Gracias, compañera. Como yo les decía, esta etapa del aprendizaje, la plataforma teórica que se ha dado, la compañerita de ustedes comentaba un punto, que ella fue formada, le dieron los instrumentos, las herramientas, pero cuando llega a campo se encuentra con una realidad totalmente diferente. Familias con una ideología cerrada en donde no desean. Ellos dicen, bueno, yo no quiero que me ayuden, o sea, lejos de la necesidad que se tiene, hay cierta barrera, hay perjuicios, hay algunos mitos, hay algunas ideologías en ello, pero a lo que yo voy es que el trabajador social debe de tener ese tacto, cómo poder dar una apertura a la comunicación, al caso, porque todo inicia desde la primera visita domiciliaria que nosotros vamos a realizar. Desde ahí iniciamos de cómo nosotros nos presentamos hacia las familias, hacia el individuo, quiénes somos, de dónde venimos, crear ese ambiente, esa confianza. En determinado momento, grupos, familias, personas que cuando por primera vez la vieron, dicen, cerramos puertas y no queremos comunicación, ni ayuda, ni nada. Pero conforme el carácter del profesional de trabajo social va conociendo, la familia la va conociendo y se va dando cuenta de que son personas que desean apoyar, que en algún momento, créanme que cuando ustedes estén en campo, se recordarán que hay familias que desean que la trabajadora social llegue a casa. Es que la seño ahora ya no viene, seño, ¿por qué ya no nos va a visitar? Seño, ¿por qué tal cosa? Porque encontraron esa empatía con el profesional, porque sabía que el profesional llegaba, la escuchaba y le apoyaba y le daba una dirección, una luz de cómo encontrarle la solución a la problemática. Entonces, en algún momento se convierte como que sus angelitos o como que aquella persona que es súper bienvenida, y cuando cerramos el caso, cuando el caso se termina, la persona manifiesta que ya no va a llegar la licenciada, de repente llega a vernos, por ejemplo, si se dio esa profesionalización oportuna. Y sale por lo que viene a esta parte del aprendizaje crítico, de la plataforma teórica, como también las prácticas profesionales, comunitarias, cómo poder trabajar un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico rural participativo, sabiendo que al diagnóstico rural participativo le vamos a dar un diferente enfoque. Por ejemplo, nos concentramos en determinada comunidad y vamos a realizar un diagnóstico rural participativo con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a tocar los pilares de la SAN. Vamos a ver los pilares, el acceso a los alimentos, la infraestructura, qué es la problemática. ¿Será el suelo? ¿Será la tierra? ¿Será el clima? ¿Qué es lo que está pasando? O un enfoque rural participativo, por ejemplo, un diagnóstico con un enfoque en cuanto a salud. Veamos un área de prevención, vamos a trabajar, por ejemplo, podríamos, los temas que están a la vanguardia, tanto con enfoque de desnutrición o la muerte materna en mujeres en edad fértil, ya sea adolescentes, mujeres de una edad alta, avanzada, entre otros. Entonces, el enfoque que se le va a dar, cómo priorizar, cómo identificar qué es una causa, qué es un efecto, y para eso son los instrumentos. Entonces, por eso yo les tocaba acá la plataforma teórica, el instrumento que nos dan en clase, y la práctica que se hace en campo, también una exposición de aula, viene a ser parte de este tipo de aprendizaje cuando se expone el miedo, el temor a exponer en aula. No, yo no expongo, mejor yo hago la carátula, por ejemplo.
O mejor yo voy a hacer las diapositivas, o determinada compañera va a buscar el contenido. En fin, la idea es que se organizan, y a lo que yo voy es la exposición en aula, la experiencia que se pueda tener. ¿Por qué yo voy a tener miedo a hablar y a expresarme si son mis compañeros? Son compañeras de años con las que yo vengo conviviendo, compartiendo. Ah, bueno, es un primer semestre, pero entonces debo de quitar ese miedo y ese temor de exponer. Son experiencias que van a ir fortaleciendo esta etapa de aprendizaje como metodología de trabajo social. Otra parte también, documentos de apoyo. El catedrático nos deja investigar o nos da un documento que nosotros debemos de darle lectura, analizar, dar a conocer, bueno, a través de un breve resumen, aportes principales de enseñanza que dejó determinado documento, o responder a las preguntas interrogantes que conlleva ese documento. Entonces nos damos cuenta cómo se va fortaleciendo esta área de aprendizaje crítico. También, según nuestra presentación, nos dice que las reflexiones sobre el método que se tiene, que desde un ejercicio escritural se deja ver en el campo del trabajo social, conducen a leer entre líneas lo que yo les digo, documentos, ejercicios en aula, desarrollo de prácticas profesionales o a nivel comunitario. Esta parte de poder elaborar, la compañera tomaba un punto muy importante que nos decía, apliqué un estudio socioeconómico, ok, se aplica un estudio, tomamos todos los datos, sabemos que en algún momento los espacios del instrumento son muy pequeños y la información que nosotros tomamos pues es relevante, es muy importante. Entonces, porque tenemos que tomar y hacer un informe. Por ejemplo, en determinada institución realiza la visita y luego hace ver la información, da a conocer a su jefe inmediato, al del programa, a la instancia de un juez, la situación actual del adulto mayor, del adolescente, en un informe. Usted va a respaldar esta parte, por eso vemos entre líneas una profesión con un alto reconocimiento como identidad, una intervención con límites en su diseño metodológico y en su operacionalización. Entonces vemos que hay una metodología, hay un instrumento, hay técnicas, la forma en que nosotros lo vamos a operar en campo, la creatividad que cada uno de ustedes va a tener para dar a conocer esa información. Y sabiendo también que en determinados momentos, si usted va a capacitar, se me viene a la mente, a determinado grupo, o usted va a trabajar, por ejemplo, en la legalización de los famosos COCODES, bueno, están formados, pero ahí se quedó, no están legalizados o no conocen las funciones que cada uno debe desempeñar. Entonces vemos, tomamos, indagamos, buscamos en documentos la ley de Consejo de Desarrollo, vemos cuáles son las funciones de cada uno, el periodo de trabajo, cuál es el objetivo, entre otros. Entonces vamos retomando todo este tipo de aspectos que nos va dando la etapa de aprendizaje. Una práctica instrumental, vemos en sí lo que es la especificidad. ¿Alguna duda al respecto antes de poder cambiar nuestra presentación o algún aporte que ustedes quieran dar? ¿Todo bien, compañeros? Estamos bien ahí, licenciada. Ok, gracias. Bueno, retomando con esta parte del aporte, del aprendizaje crítico, vemos también la evidencia de ello, es la no conciliación del círculo dialéctico de la praxis. Bueno, acá vamos a ver nuevamente esta parte, la dialéctica, la práctica, la praxis profesional, vemos la teoría, la reflexión, el método, la práctica, o sea, teoría, práctica, ese conocimiento que tenemos y la acción que vamos a hacer en campo. En tanto, valor agregado del periodo de la reconceptualización. Acá algo muy importante, perdón. En la reconceptualización vemos que se da un movimiento
un movimiento social, ideológico, político, como queramos verlo, en donde en determinado momento, año, siglo, la formación de trabajo social es sumamente importante. Los conocimientos, los métodos, todo lo que se viene aplicando. Sin embargo, yo les voy a tocar esta parte acá y luego vamos a ver otra parte bibliográfica. La reconceptualización nos dice que intenta dar una mirada de carácter científico al trabajo social. Okay, vamos, lo científico, los métodos, todo lo que existe, todas sus herramientas. Al final, esta parte va a fortalecer el estudio de la realidad social y los fenómenos sociales que existen para proactivamente desarrollar y facilitar en los sujetos esas motivaciones para el cambio consciente de sus realidades. Lo que yo les decía, lo que tomaba, lo que la compañera compartía en cuanto a la práctica, en cuanto al ejercicio de poder laborar en una entidad de Estado, de poder brindar los servicios en determinado programa, el apoyo a las familias, en este caso ella nos decía el aporte al NEA con capacidades diferentes. Entonces vemos cómo la reconceptualización trabaja y maneja este tipo de aspectos, como la formación, el acompañamiento que se le va dando a lo que viene a ser el área de trabajo social. Sin embargo, también como parte de la historia, también se da esta parte de la neoreconceptualización y más adelante vamos a ver la intervención de un autor muy importante donde nos hace ver en cuanto a la teoría de la reflexión del método práctico, eso viene más adelante, tres momentos, tres etapas fundamentales y qué es lo que va pasando en cada una de ellas. Sin embargo, vemos cómo la reconceptualización, como la neoreconceptualización se marca. Y en este caso vemos la neoreconceptualización, ese movimiento que existe, en este caso podemos ver en Latinoamérica del trabajo social crítico en los últimos 5 años, y eso lo marca en una etapa específica, frente a la búsqueda de alternativas de metodologías. Ok, vamos a formar profesionales, vamos a abrir escuelas, se van a crear en Europa. Se da mayor participación a lo que es la carrera de trabajo social. Se da, es de mayor importancia, ellos ven que los profesionales que están formados en esta área juegan un rol muy importante en las políticas o en las acciones que ellos incrementan al país. Y eso lo dice, en este caso vemos todo, ¿por qué se los comento? Porque la neoreconceptualización hace énfasis en esta parte de la búsqueda de alternativas a través de metodologías. La idea es dar a conocer una intervención social, pero una intervención social macro y micro de mayor impacto político. Entonces se marcan momentos grandes y pequeños en cuanto a una reconceptualización y el avance que se quiera tener con ella. Yo acá en la diapositiva les coloqué el link, si ustedes en algún momento desean retomar, ver el video y ir a esta parte de conocimientos. Mientras tanto, yo voy a hacer acá la breve presentación de este video como conocimientos constructivos para nuestra clase del día de hoy. Del trabajo social en Latinoamérica. Al igual que en Europa y en los Estados Unidos, en América Latina surgen primero las instituciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica. Gracias a estas instituciones benéficas surgen las escuelas de asistencia social y de servicio social. La primera escuela de servicio social en América Latina fue en Santiago de Chile en 1925, creada por el doctor Alejandro del Río con el apoyo del doctor René Sanz, quien fue director de la Escuela Católica de Bruselas. La causa de la fundación fue el desarrollo industrial. En esta fundación se señala que no basta la buena voluntad para llevar a cabo la labor social.
y por esto se considera necesaria la creación de una escuela de formación de funcionarios de servicio social. Por ello, en 1971 se incorpora a la Universidad de Chile. En Argentina, coincidiendo con la crisis del 30, el servicio social se instaló cuando se creó la primera escuela de servicio social. Alberto Sanz, primer director, que se centró en lo psíquico e individual. Más tarde, en 1946, la Universidad Nacional de Buenos Aires creó la Escuela de Asistentes Sociales. Uno de los primeros objetivos de la formación era preparar al personal idóneo para que después este funcionario trabajara en la salud y la justicia. El sociólogo Ernest Rüdiger no hizo más que mantener el servicio social en una posición tecnológica, al servicio del control social. La finalidad de él fue estudiar el caso, pero no actuar sobre él. En 1959 se produce la Revolución Cubana. El desarrollismo emerge del funcionalismo. El problema surge cuando en América Latina aplican el modelo dominante proveniente de Europa y los Estados Unidos. Es ahí cuando se dan cuenta que el contexto social es totalmente distinto. En 1965, la inconformidad de la situación hizo que se tomara una actitud crítica, surgiendo así el movimiento de reconceptualización. Este movimiento surgió simultáneamente en numerosos países de Latinoamérica. En 1975 en Brasil se elabora un manifiesto en el que se señalan los cambios que debían hacerse en servicio social. Este movimiento surge como un proceso de cuestionamiento, discernimiento y reedición y búsqueda. El trabajo social pasa de centrarse en lo psíquico e individual a centrarse en lo social, pero no se trataba de hacer solamente el bien, sino de contribuir y transformar el medio donde se generan los problemas. Como proceso pasó por tres etapas. Primera etapa, 1965-1969. Los docentes y alumnos conocedores de la realidad dejan de ser agentes pasivos para convertirse en agentes activos, lo que les llevó a hacer una crítica al trabajo social tradicional. El modelo es adaptado a las personas latinoamericanas. De una fe reformista pasa a una función sostenedora de la realidad social existente. Se centra en las carencias de la sociedad, conocimiento empírico, la generalización de las situaciones personales lleva al descompromiso. Sus consecuencias: el servicio tradicional queda obsoleto, se rechaza a través de la práctica algunos modelos estadounidenses. Un cambio en la actitud profesional, acercarse a las clases sociales más desfavorecidas. Análisis crítico y global de una perspectiva histórica latinoamericana. A partir de la propia práctica se crean teorías de mejora para incidir en lo social. Reestructuración del trabajo social, inserción universitaria. Segunda etapa, a partir de 1969, se elaboraron diferentes alternativas metodológicas probadas en la práctica que responden a tres corrientes, tal como lo señaló Teresa Porcincasco. Tecnicismo neopositivista, aplicando el método hipotético deductivo al trabajo social. Concientizadora, teniendo como base la filosofía existencialista y personalista. Dialéctica, todos los problemas sociales derivan de los problemas económicos. Análisis crítico. La reconceptualización priorizó la práctica a la teoría. Los modelos son construcciones que deben surgir de la realidad de aquellos con quienes trabajamos. Se niega el trabajo individual. Los políticos ven en el trabajo social como un medio para captar grupos marginales hacia su ideología, refugiándose en la teoría y negando la práctica. Pusieron énfasis en la participación del trabajo para que tomaran conciencia de la realidad. Se logra una cierta autonomía cultural en el pensar y en el hacer, y se renovó la formación con prácticas integrales. Tercera etapa. En 1973 se interrumpe el avance de la reconceptualización debido a la implantación de la dictadura en casi todos los países de América Latina. Tras esto se crean dos perspectivas sociales. Por una parte, los que quieren volver al conservadurismo tradicional y por otra, aquellos que se encantan con el progreso de la reconceptualización.
acá pudimos nosotros observar y escuchar a la vez la parte de esta parte de la reconceptualización, la no reconceptualización como parte importante del método de trabajo social. Ok, del aprendizaje del método de trabajo social y el rol que viene a jugar en determinado momento, en determinada etapa y cómo es que va surgiendo. Sin embargo, también nos hacen ver retos para el campo de trabajo social, la formación, las técnicas, los instrumentos, todo lo que se ha dado. Pero hay retos muy importantes para este campo. Específicamente, yo acá tengo 5. Podemos observar, el número 1 nos dice la necesidad de conocer y acceder a nuevas metodologías que propicien una intervención flexible y eficaz de impacto. Por ejemplo, yo acá necesito el aporte de cada uno de ustedes y voy a nombrar acá una compañerita. Vamos a empezar en la parte de abajo. ¿Quiénes están con nosotros? Reina Judith. ¿Está con nosotros Reina Judith? Reina Judith López. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de conocer y acceder a nuevas metodologías que permitan la intervención flexible, ¿a qué nos referimos? Esa es la pregunta clave. ¿A qué nos referimos con el inciso 1? Si me pudiera apoyar, Reina. Olga Judith, ¿estará presente Olga Judith? Olga Judith.